Buenos días, Dios le bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo. Aquí en una mañana preciosa bajo un silbo apacible. Y quiero hablar acerca de lo que son las familias. Y dentro de lo que es la familia, hablar acerca de genealogías. Es un tema que normalmente pues no se toca, pues probablemente dentro de nuestras familias lo único que llegamos es a ver acerca o hasta nuestros abuelos y como muchos bisabuelos y alguno que otro que llega hasta ser tatarabuelos o tatarabuelas, porque los he conocido. El asunto está en que cuando decimos, pues yo soy de tal país, pues porque nació en ese país, sin tomar en consideración al padre y a la madre. Por lo que en el caso mío como tal, pues yo puedo decir, mira, soy puertorriqueño, no porque necesariamente nací en Puerto Rico, en un hospital en la capital de San Juan, en San Juan, la capital de Puerto Rico, sino porque mi padre y mi madre pues nacieron en Puerto Rico y son puertorriqueños, y mis abuelas y mis abuelos también son puertorriqueños porque nacieron en Puerto Rico, y así sucesivamente, tal vez 5, 6, 7 generaciones más lejos de lo que yo conozco, pues probablemente pues hayan nacido en otro lugar, probablemente hayan salido de España, pero nunca me he dado a la tarea. Así que nos basamos dentro de esa familia o ese núcleo familiar más cercano hasta llegar a lo que es el tatarabuelo, la tatarabuela. De modo que vamos a hablar acerca de genealogías. Para eso pues quiero tocar la genealogía de una persona que dentro de las escrituras es una persona importante al día de hoy o hasta el día de hoy. Y quiero hablar acerca de Abraham, mejor conocido como el padre de la fe. En el caso de los judíos, pues se conoce como el padre de la fe también. Se han oído términos recientes que lo han llevado dentro de la política, pero para otros fines, sino hablando acerca de el pacto de Abraham o los pactos abrahámicos. Pero vamos a hablar un poco acerca de Abraham, de la genealogía tocante a Abraham. Dice en Génesis capítulo 12, verso 1, a la gloria del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Pero Jehová había dicho a Abraham. Quiero comenzar con una pregunta. Para ustedes, ¿Abraham era una persona pagana o un desconocido? Alguien que salió de la nada en las escrituras y simplemente comenzó a decir algo acerca de ese hombre llamado Abraham, antes de llamarse Abraham. Según muchos y tal vez la mayoría, por desconocer la escritura, pues dirán sí, Abraham era un pagano y un desconocido que aparece en el libro de Génesis cuando Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Sin embargo, ¿cuál es la genealogía de este hombre llamado Abraham? Tengan esa pregunta en mente, porque la vamos a tocar dentro de unos pocos minutos. Cuando Dios le dice, o más bien, cuando leemos
aquí en la escritura, Jehová había dicho, esa expresión. Tenemos que ir entonces al momento en donde ocurrió eso, de que Jehová le había dicho a Abraham. Para eso tenemos que ir entonces al capítulo anterior, el capítulo 11 del libro de Bereshit, el libro de Génesis, como se conoce en español. Capítulo 11, verso 31. Y en el verso 31 dice, y tomó Taré. Taré era el padre de Abraham. Cuando leemos la descendencia de Abraham, dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Otro personaje dentro de la escritura que se habla también junto con Abraham. Por lo tanto, Lot vendría siendo el sobrino de Abraham. Pero aquí tenemos la generación de Taré, por lo que Taré era el padre de Abraham, de Nacor y de Harán. Y dice en el verso 31, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Presten atención a la lectura. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Así, aquí tenemos dos nombres que son de dos personas, pero que también son dos territorios. Canaán y Harán. ¿Por qué? Porque hablamos en el capítulo, el versículo 27, de que la generación de Taré era Abraham, Nacor y Harán. Pero también habla más adelante que iban hasta Harán. Eso entiéndase un territorio o una tierra o un lugar. Pero también iban para Canaán. Así que salen de Ur de los Caldeos. ¿Quién? Taré, junto con su hijo. ¿Cuál? Abraham y su sobrino Lot y la mujer de su hijo Sarai, que más adelante se le llama Sara. Y salen de Ur de los Caldeos. Tendremos que próximamente definir qué es lo que significa Ur como tal. Y salen hacia la tierra de Canaán, una tierra que era o tiene el nombre de alguien en particular mucho más atrás en la genealogía. Así que vemos que antes de que Jehová le volviera a decir a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, ya Abraham con su padre y la esposa, y su esposa Sarai y su sobrino salieron habían salido de Ur de los Caldeos hacia Canaán, pero se detuvieron en Harán, o la tierra de Aram, que bien pudiera ser la tierra de su hermano, del hermano de Abraham, que también se llamaba Aram. Y se quedaron allí. Así que no estamos hablando de cualquier familia. Estamos hablando de una familia que era descendiente de uno de los hijos de Noé. Específicamente de Sem, el primogénito. Si han escuchado hablar de este término antisemita o del término semita, ¿verdad? Eso sale de esa descendencia, de Sem, el primogénito de Noé. De modo que cuando leemos en Génesis 11:31, vemos como ya había una salida hacia la tierra de Canaán. Y Canaán fue uno de los hijos de Cam.
¿Y quién era Cam? Cam era el hijo menor de Noé. Cuando leemos en Génesis capítulo 9, verso 24, dice: y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Sin embargo, fue Cam, el padre de Canaán, que vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus otros dos hermanos que estaban afuera de la tienda. ¿Qué fue lo que le dijo? Que vio a su padre desnudo, por lo que fue una deshonra. Pero aguanten ese tema por ahora. Tenemos entonces que Cam era el hijo menor de Noé. Pero Cam, o de este personaje Cam, podemos decir que salió otro personaje que también se habla en la historia bíblica, y es nada más y nada menos que Nimrod. Nimrod fue hijo de Cus, y Cus fue hijo de Cam, hijo de Noé. Este posteriormente estableció un reinado que se llamó Babel. Babel en la tierra de Sinar significa confusión. Canaán por su parte engendró a Het, de los cuales, saliendo de Het, salió el Jebuseo, el Araseo, el Gergeseo, el Ebeo y etcétera. Así todas estas familias que eran cananeas porque venían de la descendencia de Canaán, hijo de Cam, hijo de Noé. Tal parece que suena un poco enredoso, pero los voy llevando poco a poco en cuanto a las descendencias, porque cuando se habla de genealogías en las escrituras es porque tiene una importancia grandísima. Dios no hace las cosas aleatoriamente. Dios no pone en la escritura o inspiró a escritores inspirados por Dios a escribir cosas simplemente para que estuvieran ahí como un conocimiento. No. Dios no hace las cosas aleatorias. Dios hace las cosas con un propósito. Y si vemos desde el principio en Génesis, el propósito de Dios era que el hombre, al cual él había formado con sus manos y dándole vida con el soplo de su aliento, tuviese una relación cara a cara entre Dios y el hombre. Sin embargo, el hombre cortó esa relación. Y aquí tenemos estas familias cananeas. Por lo que la tierra de Canaán no era una tierra extraña, no era una tierra desconocida, sino era una tierra de herencia. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Que no fueron a Canaán, la tierra para donde salió Taré y Abraham su hijo con Lot y Sarai, la mujer de Abraham su hijo. Fueron hacia Canaán, pero no llegaron a Canaán. Simplemente se detuvieron en Aram. ¿Qué hicieron entonces? Lo que está diciendo aquí es que se quedaron en la misma tierra donde estaban, Ur de los Caldeos. Si pudiéramos darle un poco de entendimiento a esto, poniéndolo con nombres de pueblos que podamos entender, por ejemplo aquí en Puerto Rico, tocando el pueblo de la ciudad de San Juan. Yo decir que yo salgo de la ciudad de San Juan, específicamente de Hato Rey, el hato del rey,
y que voy hacia Cupey, un sector de Río Piedra, o otro sector de San Juan. Y aquí tenemos entonces que estas personas se quedaron en Ur de los Caldeos, o más bien en Harán. Es como que yo estoy saliendo de San Juan, pero del área de Atorrey hacia Cupey, pero me quedo en el área de Río Piedras, pueblo. Sigo estando dentro de San Juan. Esta gente se quedaron dentro de Ur de los Caldeos. Así que tenemos a Taré, Abraham, Sarai y Lot quedándose en la tierra que era de también su familia, Harán. Pudiera ser el hermano de Abraham por el mismo nombre como tal. Pero ¿qué es todo este asunto con esa tierra de Canaán? Porque hay hasta coritos de eso. A tierra de Canaán, aleluya, a tierra de Canaán. Si vivimos con fe, venceremos a Satán. Claro que sí. Pero, ¿qué hay con esa tierra de Canaán? Canaán era, o fue, el hijo de Cam, el nieto de Noé. Y luego que, como mencioné ahorita en la lectura, luego de esa embriaguez que tuvo Noé, porque Noé sembró una viña, tal vez sabía cómo hacer esa bebida, y haciendo en esa viña, haciendo de las uvas un vino, se emborracha, cae ebrio en su tienda. Pero su hijo menor vio la desnudez de su padre, y sus otros hermanos, Sem y Jafet, con mucho cuidado y mucho respeto. ¿Respeto a quién? A su padre, Noé. Cubren su desnudez. Ellos tomaron unas sábanas o unas telas y fueron caminando de espaldas para no ni siquiera ver la desnudez de su padre, porque eso era una deshonra, y cubren la vergüenza de su desnudez. Al despertar Noé y saber lo que sucedió, profiere unas palabras no muy gratas, que pudieran ser maldición, pero más bien fue una profecía. Profetizó a su nieto, o sobre su nieto Canaán, hijo de su hijo. En otra palabra, su nieto, el hijo de Cam. ¿Y qué le dice? Le dice que serviría como siervo de siervos a sus hermanos. Mas por el contrario, bendijo a Sem y a Jafet. Luego continúa toda esta genealogía del capítulo 10 de Génesis. Cabe mencionar que esta maldición o profecía de Noé sobre Canaán pudiera estar condicionada a que los que volvieran a Dios, que se arrepintieran de haber avergonzado a su padre y haber faltado el respeto, y tal vez condicionado a que se volvieran a Dios, recibirían o serían partícipes de la bendición de Sem. ¿Dónde podemos ver todo esto? Si vamos al libro de Josué, capítulo 6. Josué capítulo 6, verso 22 al 25 dice: Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: Entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela
y los pusieron fuera del campamento de Israel, y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Aquí tenemos la historia de la conquista de Israel sobre Jericó bajo el mandato de Josué, que al llevar a 2 espías para reconocer el lugar, esta mujer reconoció al Dios de Israel y sobreguardó a estos 2 espías de que lo fueran a coger. Rahab era una cananea. Jericó era parte del territorio de Canaán. Así que su destino era retomar las tierras o parte de las tierras que tenían luego del diluvio. He aquí el verso cuando dice: y tomó Taré, volviendo a Génesis, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Y muere Taré, el padre de Abraham. Bien, ahora tengo que hacer un paréntesis que me parece muy pertinente señalar. Esa expresión o esa palabra, Ur de los Caldeos. Ur viene de la palabra raíz Meur, que significa a causa de una luminaria. A esto se le llama o se le conoce como un homónimo. ¿Y qué es un homónimo? En la lingüística se conoce como una palabra que se escribe o se pronuncia igual que otra, pero con otro significado, como por ejemplo, votar o votar. Por otro lado, también Ur de los Caldeos es referido a un lugar, un área, que se conoce como un topónimo, que es un nombre propio de un lugar. De modo que en Génesis 11:28, cuando habla que murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos, se está hablando de un lugar. Pero en el verso 31 se está refiriendo a una disputa relacionada con la adoración astral por parte de los caldeos. En Hechos capítulo 7, verso 1 y 5, dice la Escritura: el sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Referente a Esteban. Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, otra región más abarcadora, antes que morase en Aram. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijos.
Así que vemos en Hechos capítulo 7, verso del 1 al 5, a Esteban confirmando el llamado de Abraham a salir de ese lugar. En Josué capítulo 24, verso 2, vemos como Dios nos deja saber que servían a dioses extraños, que bien se puede relacionar o se relaciona con el homónimo de Ur de los caldeos. En otras palabras, a causa de la luminaria. Cuando leemos en Josué 24, verso 2, y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel. Presten atención. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. En Hebreo 11, 8 al 10, vemos que por la fe Abraham salió sin saber a dónde iba. Capítulo 11, verso 8 al 10 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aquí vemos que por la fe Abraham salió sin saber a dónde iba, según menciona Hebreo. Bueno, si acabamos de mencionar que Taré y Abraham salía en dirección a Canaán en Génesis, ¿qué entonces buscaba Abraham cuando se menciona en Hebreos? Abraham se dirigió a Canaán. Esto lo dice Génesis 12:5. Dice: tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y confirma: y a tierra de Canaán llegaron. ¿Quién? Abraham y Sarai. Luego, pasando de allí, llega a Siquem, y es allí donde Jehová le dice que a su descendencia le daría esa tierra. Vuelvo y hago la pregunta: ¿qué buscaba Abraham? A Abraham se le conoce como el padre de la fe. Lo leímos en Hebreo 11. Y la fe sin obediencia no es fe, es capricho. Y cuando leemos y salió sin saber a dónde iba, no es otra cosa que caminó en fe, en obediencia. ¿Y por qué? En el verso 10 que leímos de Hebreos, dice: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La fe, mis amados hermanos y hermanas, la fe en obediencia a su palabra trae bendición. En resumen, Abraham no era un desconocido como muchos quieren plantear acerca de el patriarca Abraham. No era un desconocido, tampoco era un pagano. Era descendiente de Sem, primogénito de Noé, que si seguimos más para atrás en la genealogía,
Noé era hijo de Lamec, y este hombre llamado Lamec, estoy leyendo en el capítulo 5 con respecto a la descendencia de Adán, era hijo de Matusalén, y Matusalén era hijo de Enoc. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Abraham no era un desconocido, mis amados. Tampoco era un pagano. Sí vivían en una tierra pagana. Y aquí, al igual que su padre, Abraham, al parecer, consultaba a otros dioses o consultaba a Dios de la misma manera que los caldeos, que eran reconocidos porque les gustaban de leer o interpretar las estrellas y consultar a los astros, llamados dioses como tal. Pero cuando leemos en textos antiguos el verso 31 de Génesis 11, y encontramos que al mencionar a Ur de los Caldeos está refiriéndose que era a causa de una luminaria el asunto de que tenía que salir de Ur de los Caldeos. O sea, tienes que salir de esta ciudad a causa de una luminaria, a causa de una de las consultas con los astros, lo cual, ¿qué fue lo que hizo Abraham? Escuchó la voz de Jehová. Así que tenemos esta salida, ¿verdad? Lo que motivó la salida, a causa de una luminaria, a causa de Ur de los Caldeos. Y tenemos que entender esa diferencia que hubo en Abraham y los caldeos, por lo cual tuvo que salir de ese lugar por diferencias en interpretaciones astrales, habiendo tenido Abraham que haber escuchado la voz de Jehová y no seguir las instrucciones que hacían los caldeos o la práctica que hacían los caldeos de consultar a los astros. ¿Por qué hago esta distinción? Cuando buscamos el significado en hebreo de caldeos, que en inglés se le dice Chaldeans o Chaldeans, se refiere a la palabra astrólogos. Era lo que distinguían a estas personas, a esta gente. La palabra Ur, que significa luz o luminaria, cuando tú lo unes, Ur de los Caldeos, es las luminarias de los caldeos o las luces de los caldeos. Lugar y también práctica que venía de esas personas. Esto es lo que mencioné al principio, que se le conoce bajo el término homónimo. Aunque la ruta de Abraham era hacia Canaán, cruzando un poco más allá, llega hasta Siquem, específicamente al encinar de Moré. Abraham esperaba una ciudad con fundamentos, construidos por la voz del que escuchó, al cual escuchó decirle: sal de tu tierra y de tu parentela. Cuando leemos en Génesis 12:1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Por lo tanto, Abraham esperaba una ciudad con fundamentos, construidos por esa voz que escuchó, la voz de el constructor y arquitecto Jehová de los ejércitos de los cielos.
No obstante, como dice en Hebreos 11:13, murió sin haber recibido lo prometido. Cuando leemos conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran peregrinos y extranjeros sobre la tierra. Luego vemos que Abraham no se quedó allí en Siquén, sino que continuó hasta un monte al oriente de Betel y luego llegó al Negev. Así que él siguió moviéndose, de modo que lo que se dice en Hebreos 11:13 valida, complementa, porque la escritura no se contradice, se complementa y certifica todo ese movimiento de Abraham por esas tierras. Y cuando leemos en Josué capítulo 24 verso 2 que servían a otros dioses, tenemos que verlo dentro del contexto hebreo, donde la palabra servían está relacionado a que eran siervos, esclavos, por lo que nos da claridad al hecho de que Abraham sale de Ur de los Caldeos, o sea, a causa de una luminaria, no obedeciendo a los servicios astrales de los caldeos y simplemente obedeciendo a la voz de Dios. ¿Cómo? En fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Dónde podemos confirmar este señalamiento? Génesis 15. La Biblia, la Escritura, la palabra de Dios, no se contradice ella misma. Ella, la misma palabra, se complementa. En Juan capítulo 8, versos 31 y 32, mencioné Génesis 15 porque dice en el verso 6, y creyó a Jehová, ¿quién? Abraham, y le fue contado por justicia. Eso se llama fe. Juan 8:31, verso 31 y 32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo espero haberle aclarado todo este asunto de las genealogías, tocando como base a Abraham. Porque más allá de que Abraham, siendo el padre de la fe, más allá de que fuera un pagano y un desconocido, vemos cómo en la Escritura confirma que tal cosa no es verdad. Abraham era del linaje, de la descendencia de Adán. Si tocamos antes del diluvio, Adán, después del diluvio, Noé. Si sacamos ese paréntesis, vamos a ver que de Noé a Adán sigue la descendencia contando, y podemos dar por sentado que la Biblia no se contradice, sino que se complementa. Por lo que cuando conocemos estos detalles, podemos dar la certeza de lo que dijo Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De malos conceptos, de malos pensamientos, de malas conjeturas, de malos
aciertos. Espero que con esto hayan podido entender con respecto a la genealogía que Dios no trabaja aleatoriamente. Dios lo que hace lo hace con un propósito perfecto, y es que el hombre se relacione con Él. Y por eso fue que dio a su Hijo unigénito, a Jesucristo, que cuando lo leemos en Mateo respecto a la genealogía de Jesucristo, vemos cómo desde Jesucristo nos lleva hasta Abraham. Y cuando leemos en Lucas, capítulo 3, vemos cómo cuando comienza en el verso 23 dice: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Y ahí siguen, hijo, 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 hasta llegar al verso 38, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Dios no hace las cosas aleatoriamente, ni por un ups que se le zafó. Dios tiene todo previamente coordinado y planificado, como Dios que es omnisciente, y que en su omnisciencia ya Él había predeterminado en conocimiento lo que iba a acontecer y lo que va a acontecer con la humanidad. Pero Dios puso a su Hijo. Y termino con este verso, porque es el centro de la Escritura. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche. Y que puedan compartir este video para que otros tengan también el conocimiento y puedan seguir llevándolo a otros para que puedan ser libres bajo la verdad escritural y no bajo un concepto preconcebido de alguna u otra persona. Que Dios les bendiga ricamente. Amén.